Seguimos en Venezuela porque la llamada Revolución Bolivariana, desde su llegada al poder en 1999, ha expropiado más de 5 millones de hectáreas de tierra que hoy en día están improductivas. Así lo registra la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, que considera que las medidas del fallido presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, acabaron con los campos de producción agropecuaria y han llevado al país al hambre que hoy viven millones de hogares venezolanos. Para FEDEAGRO, la política expropiatoria es la principal responsable de la caída de la producción de todos los rubros desde el año 2007. Recordemos cómo inició esta situación de Estado en Venezuela. Les expropio todas las plantas. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Y esta que van a ver a continuación fue la primera expropiación en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Se solicita respetuosamente al ciudadano presidente Nicolás Maduro decretar la expropiación de un terreno ubicado en el barrio 19 de marzo de Viruaca para beneficiar a 213 familias que tienen su asiento en él y tienen que ser atendidas con la gran misión Vivienda Venezuela. Como hay un debate de quién es el terreno, si es de aquí, si es de allá, ya no es de más nadie, ahora es del pueblo a partir de este decreto. En nuestros estudios en Caracas nos acompaña a esta hora Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO Venezuela. Señor Fantinel, una muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, un saludo a todos tus oyentes y gracias por la invitación. Señor Fantinel, hablemos primero de la cantidad de tierra productiva o con capacidad productiva en Venezuela y de ese 100%, ¿qué porcentaje está en este momento inactiva, sin producción, sin trabajar? Sí, Venezuela cuenta alrededor de 9 millones de hectáreas para cultivos vegetales, hay otras 30 millones de hectáreas que de pasto sirve para la ganadería, otras 60 millones en forestal, pero de estas 9 millones apenas estamos produciendo alrededor de 1.400.000 hectáreas y seguimos cayendo en área, y lo que tú decías de las expropiaciones, bueno, le ha hecho muchísimo daño a la producción, ha hecho que espante todas las inversiones. La ley de tierra ejecutada por el presidente Chávez, eso fue un brazo ejecutor de un partido político, de la visión que tenían ellos del socialismo del siglo XXI, pero en nada ha ayudado a aumentar la producción aquí en Venezuela. Más bien hemos retrocedido unos niveles que yo creo que ya estamos a niveles de los años 1970. Es decir, tenemos el dato, señor Fantinel, de la cantidad de tierra que ahora está improductiva, de esos 9 millones de hectáreas que usted dice que en Venezuela sirven para producir, para el cultivo. Cuando Hugo Chávez llegó en el poder en el 1999 a lo que es el día de hoy. Sí, debe haber unas 6 millones de hectáreas expropiadas, de las cuales en los últimos 2 o 3 años el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de ofrecerlas y dárselas a privados también, con estas empresas mixtas 50-50, pero en muy pocas hectáreas, y realmente uno observa en estas unidades de producción que realmente no se produce. Los antiguos dueños producían más cañas de azúcar, producíamos más maíz, y en el caso de la ganadería, puedo recordarle la compañía inglesa que mataba 1.000 toros a matadero, beneficiaba 1.000 toros mensuales, y actualmente esas fincas están casi improductivas, con unos altísimos costos porque están llenas de trabajadores, y realmente se han perdido los rebaños y ya no cuentan ni con maquinaria suficiente para sembrar esas áreas, y realmente uno ve que la caída es por encima del 90%. Usted me dice que de esas 9 millones de hectáreas con capacidad productiva solo están activas un poco más de 1 millón. ¿Qué se está sembrando? ¿Qué se está produciendo ahora mismo en Venezuela y para cuánto alcanza? Bueno, estábamos por alrededor de 2.100.000 hectáreas, pero como dije,
caímos alrededor de 1.400.000. Tenemos el rubro bandera, que el rubro con mayor superficie, que era el maíz. Realmente llegamos a cultivar alrededor de 680.000 hectáreas. Yo dudo que este año alcancemos las 300.000. En caña de azúcar ni siquiera de 130.000 hectáreas caímos a unas 70.000. Arroz logramos en los dos ciclos, norte-verano e invierno, alcanzar las 230.000 hectáreas, ojalá lleguemos a 100.000. En café cultivamos más de 180.000 hectáreas, anteriormente era el rubro de mayor superficie y es el rubro que más agricultores tienen en el país. Yo creo que ni siquiera llegamos a 80.000 hectáreas. Realmente la caída es constante, así como caemos ahora, Carlos, en área, estamos cayendo en productividad porque nos está faltando la mayoría de los insumos, no tenemos fertilizantes, no tenemos nitrogenados, no tenemos los agroquímicos. Ya en el área de hortalizas igual, de alrededor en todo el año de 250.000 hectáreas, estamos apenas a un 20-25%. Quería preguntarle precisamente por el tema de los insumos. ¿Siguen dependiendo del gobierno de la empresa que fue también expropiada por el gobierno de Hugo Chávez? Sí, ahora la estatal Agropatria es un monopolio. Todas las empresas aliadas privadas que nos apoyaban, porque yo lo he dicho en varios programas, te lo digo a ti, Agroisleña en su momento nos ayudaba alrededor de un 50-60% en rubros bandera como la Roma y hortalizas, no podía con el 100%, había otras 50-60 empresas especializadas, muchas en hortalizas, otras en cereales, que prácticamente en los últimos 5 años el gobierno lo ha hecho a un lado y ahora tenemos este monopolio que es la estatal Agropatria, que al día de hoy ya el occidente del país debería estar sembrando y apenas el acopio de agroinsumos es del 15%, cuando mínimo deberíamos tener un 80% de acopio de agroinsumos. El estado Guárico, el oriente del país, estado donde yo hago vida, donde tengo mi unidad de producción, prácticamente no hemos recibido sino un poco de nitrogenado, ningún tipo de semillas, ningún tipo de fertilizante ni agroquímicos. ¿Usted teme que en medio de o ante esta fuerte crisis que vive Venezuela en el tema económico, en el tema de alimentos, el gobierno pueda revivir el fantasma de las expropiaciones? Acabamos de ver la primera de Nicolás Maduro en su gobierno. Habían caído un poco o se habían mantenido en stand-by en los últimos años de gobierno del presidente Hugo Chávez, fallecido el día de hoy. Pero en medio de esta situación de hambre que hay en Venezuela, ¿teme que el gobierno nuevamente arremeta contra productores del campo, los pocos que quedan? Sí, pudiera pasar con este último decreto donde se prohíbe sacar a los campesinos y campesinas. Hay algunos conatos, tenemos una invasión de la Universidad de Mérida, la ULA, en la finca donde ellos hacen las pruebas, donde van los estudiantes, y en el estado Guárico también tenemos algunos conatos de invasión con este decreto donde realmente no se pueden tocar a los campesinos, campesinas. Ya vuelve, lo dices muy bien, vuelve otra vez ese fantasma. Pudiera darse invasiones, claro, ya no con las mismas, como lo hizo Chávez, donde había una bonanza de maquinaria, de equipos, y trató el propio presidente Chávez a través de unos programas no bien ejecutados de ayudar a los pequeños productores, pudiera darse otra vez que se vuelvan a dar invasiones, pero como no hay insumos y ya ganadería, si sigue el abigeato, si nos siguen matando animales, cada vez tenemos menos reses, también a ellos no les va a ir bien y a lo mejor puede que dejen ellos a motus propios estas unidades de producción, pero pudiera darse otra vez que se den invasiones nuevas en fincas productivas, porque prácticamente la mayoría de las fincas que expropió el presidente Chávez eran fincas productivas, la Marqueseña, la compañía inglesa y otros compañeros productores en Yaracuy, muchos españoles con pequeñas unidades de producción, que eso es lo que uno no entiende. Ahí no habían unidades de producciones grandes, de fincas de 200, 300 hectáreas, algunas de cañas de azúcar, otras de maíz. Por eso realmente le hizo mucho daño en su momento, le sigue haciendo daño, y ahora, bueno, la falta de
agroinsumos, la falta de liquidez, el AMPA que tenemos desbordada en muchos estados del país, donde hay bandas organizadas que nos roban todo, nos roban los insumos, la maquinaria, y hay otras bandas organizadas como en mi estado, donde nos extorsionan, nos secuestran también los vehículos, piden rescate por los vehículos, y realmente es muy difícil ahora con cortes eléctricos, fallas de agua, las infraestructuras en el suelo, carreteras nacionales también destruidas. Realmente realizar la actividad agrícola en Venezuela es de verdaderos héroes, pues. Bien, quiero agradecer a Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO Venezuela, por estos minutos para la tarde. Ojalá que todo mejore pronto. Gracias por estar con nosotros. Dios quiera, gracias a ti por la entrevista.